Hoy os voy a hablar de un tema muy interesante y muy útil, si no uno de los más útiles que se va a tocar en este canal, y es el Python. Y el Python es un lenguaje de programación, si no el más famoso, uno de los más famosos que hay ahora, de los más populares, porque se utiliza en absolutamente todo. Os voy a enseñar a instalarlo, ya sea en Windows o en Linux, y os voy a enseñar un poquito lo básico. Esto yo creo que va a ser una serie de cosas. Hoy os voy a enseñar lo que son los tipos de datos y las operaciones que se pueden hacer entre ellas. Y ya en los siguientes ya os enseñaré un poco las variables, las funciones, hasta llegar al punto de que os escribáis vuestros propios programas o incluso programéis vuestras propias aplicaciones o cualquier cosa utilizando Python vosotros mismos. Pero vamos, ya después de este vídeo vais a tener el Python instalado y vais a poder experimentar con una cosa que se llama Jupyter Notebooks, que yo creo que es una de las cosas muy fáciles para aprender. De hecho, es como aprendí yo y yo creo que es la más útil para aprender. Así que nada, ¿cómo empezamos a instalar Python? Primero vamos a necesitar, si estamos en Windows, ir a la Store de Windows, está por aquí, y buscar Python. Y aquí pues os va a salir varias opciones. La última, en el momento de grabar esto, es la 3.10, o está el alfa del 3.11, pero vamos, cualquiera de estas va a servir, 3.9, 3.8, 3.7, la que sea. Pero vamos, una vez que os lo instaláis, para instalar notebooks se puede hacer a través de pip, que es un administrador de paquetes utilizando Python. Yo lo que recomiendo es instalar Anaconda Navigator, y esto se hace por docs.anaconda.com. Voy a dejar el link en la descripción. /anaconda /install /windows. Entonces seguís las instrucciones, descargáis el instalador, verificáis si queréis o está recomendado la integridad. Que por cierto, si queréis hago un vídeo en qué significa esto, qué son las keys que se llaman y qué es el SHA, por ejemplo, 256. Y después pues os lo instaláis. Y una vez que os lo instaláis, le dais a ejecutar a Python Notebook. Jupyter Notebook, perdona. Y ahora, si estáis en Linux, lo que tenéis que hacer primero, sudo apt install Python. Básicamente, ponemos aquí nuestra contraseña. ¿Veis que ya tiene aquí Python? Y ahora Python 3 también podéis instalaros. Vais aquí a instalaros la versión de Python que queráis. Y después también podéis instalaros el Jupyter Notebook, que se hace así: sudo apt install Jupyter-notebook. El Y simplemente es para... lo podéis quitar, en realidad lo tenía ahí puesto antes, pero vamos, eso no importa. Y ya lo tenéis instalado, como veis ya tengo yo esto instalado. Y para ejecutarlo simplemente hacéis Jupyter Notebook y le dais al Enter. Y esto lo que va a hacer es, va a crearos un servidor que va a permitiros pues ejecutar el Python en vuestro navegador. O sea, ya os vais a dar cuenta que si le dais a esto, al igual que si lo inicias desde Anaconda, se os va a iniciar en el navegador. Os va a abrir esto que tengo yo aquí básicamente. Mira, esto es uno que estaba probando antes, se puede quitar. Pero básicamente esto es un Jupyter Notebook. Bueno, esto no es un Jupyter Notebook, esto es Jupyter. Y ahora para crear un Jupyter Notebook para empezar a programar Python, le damos aquí arriba a la derecha, New, elegimos el Python 3 y ya estamos en nuestro Jupyter Notebook. Ya podemos empezar a ejecutar Python. ¡Ole! Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo diría cambiarle el título aquí arriba, que está en Untitled, lo podemos poner como Aprendiendo Python. Lo podemos llamar así y pues se nos va a ir guardando automáticamente. Bueno, ahora pone que no hay cambios guardados, pero vamos, control S y ahora me pone aquí guardado. Se nos va a guardar no como un archivo de Python, se nos va a guardar como un .pynb. Eso es un archivo de Jupyter Notebook. Cuando alguien que abra Jupyter Notebooks y abra este archivo, se le va a abrir esto, lo que tengamos aquí guardado. Así que muy bien, podéis empezar a jugar con estos ajustes, a ver qué podéis hacer. Pero básicamente lo más importante es esto del kernel, que esto nos va a permitir, cuando tengamos un notebook un poco más grande, volver a ejecutar todo o desconectar el kernel. Básicamente el kernel es lo que ejecuta el Python. Le añadimos widgets, insertar bloques de código. Así que nada, voy a explicaros lo que es Jupyter Notebook un poco por encima. Y lo que es básicamente un programa que va a permitir ejecutar bloques de código independientes el uno del otro.
pero que los datos de que hayamos sacado de uno lo podemos utilizar en el otro. Digamos que yo tengo aquí algo y añado aquí algunas cosas más y después este algo es una operación. Imagínate que esto me suma 1 más 1. Y lo guarda en una variable. Pues yo aquí puedo utilizar esa variable para otra cosa y puedo ejecutar este primero, este después, o al revés, este primero y este después. O sea, es una manera de tener aquí tus cosas y ejecutar el Python como te dé la gana, de la forma del que te dé la gana. O sea, para aprender esto es perfecto. También está muy bien porque te permite poner aquí notas en Markdown, que también si queréis hago un vídeo del Markdown, que es súper útil. Pero podemos aquí poner primer paso. Y aquí tenemos pues un título. Así que nada, para ejecutar, básicamente para añadir bloques de estas, cells se llaman, puedes darle a insertar, insertar arriba o insertar abajo. Pero bueno, podéis hacer clic en una hasta que se ponga este azulito. Si le dais a la B, se añade una debajo. Y si le dais a la A, por ejemplo, se le añade uno arriba. Y para borrarlas, pues le dais 2 veces a la D y se os borran. Y para ejecutarlas, control y enter. Shift enter también vale, pero Shift enter lo que va a hacer es os va a añadir, cada vez que ejecutáis una, os va a añadir otra debajo, que también es útil. Así que nada, vamos por el primer paso, que es data types o tipos de datos. Voy a enseñar lo que son los tipos de datos y también voy a enseñaros lo que son cómo hacer operaciones entre ellos. Y esto va a ser el tema de hoy. Data types y operaciones. Vamos a quedar aquí a un poco de espacio. Vale, ¿qué son data types? Python, al igual que cualquier otro lenguaje de programación, tiene diferentes tipos de datos que se llaman diferentes tipos de datos, eso, con lo que hacer sus operaciones y cómo hacer sus comparaciones y cómo hacer sus cosas. Por ejemplo, tenemos números, como el 12, números enteros, que serían ints. Vamos a añadirlo aquí arriba. Int, que son, por ejemplo, el 12, el 45, el 67, el -1, el 0. Esto todos son ints, porque son números enteros. Después también tenemos float, que los floats básicamente son... Voy a añadir esto que sea en Markdown. Float, por ejemplo, son 4.8, 4.9 o cualquier valor que tenga decimales. Esto es los floats. Después también tenemos bastante importantes los strings. ¿Y strings qué son? Strings se delimitan por las comillas y dentro de las comillas puede haber cualquier tipo de carácter. Puedo tener letras, puedo tener números, puedo tener letras y números, puedo tener caracteres especiales, todos los que yo quiera. Y esto es básicamente un string, que es una secuencia de caracteres, básicamente. Se va a tratar como eso. Da igual que yo tenga esto aquí, pero esto no es igual a este 12. Esto se va a tratar como una secuencia del carácter 1 y el carácter 2 y esto se va a tratar como el número 12. Al igual que esto no es lo mismo que esto. Ahora os enseño un poco más cómo va eso, porque en práctica se le ve mejor. Después también tenemos list. ¿Qué son? Bueno, antes de ir a los lists os voy a enseñar lo que es los booleans. Y los booleans, que son valores que sean true o false, verdadero o falso. No hay ningún otro valor que sea un boolean. Esto veis que se pone verdecito. Y esto básicamente pues, es para hacer operaciones con lógica, para comparar cosas, para verificar que algo es verdadero o falso. Entonces pues es muy útil. Otra vez nosotros podemos tener un string que sea así. Pero esto no va a ser igual al boolean, porque esto va a ser todavía un string y esto va a ser un boolean. Si tenéis dudas de qué tipo de datos es vuestra variable o vuestro dato en Python, hay una función que es type, a ver si cierras paréntesis, y aquí dentro pones, por ejemplo, 34. Si le das al control enter para ejecutar, te va a decir, vale, 34 es un int. Como habéis visto, yo también puedo poner aquí esto y me va a poner que es un string. Al igual que si pongo aquí cualquier cosa aleatoria, me va a poner que es un string. Veis que, por ejemplo, false o true es un bool.
Y cualquier valor que tenga comillas, pues es un float. Eso también está guay. El type es una buena versión. Es una buena forma de saber qué valor tiene tu variable. Habéis visto que una vez que ejecutamos esto, nos va a salir lo que devuelve esta función. Esto se llama returns. Esta función returns esto. Esta función como que nos devuelve, este es el int, y nos devuelve el Python esto de aquí. Si no estuviésemos en Jupyter Notebook, tendríamos que poner print. Porque esto básicamente print lo que hace es ponerlo en la terminal. Yo puedo tener aquí print cualquier cosa y básicamente es lo que me va a ejecutar. Pero en Jupyter Notebooks está muy guay porque tú puedes simplemente poner esto sin el print y ya te dice, te ejecuta la función y te devuelve lo que sea. Así que eso está muy bien. Después también veis que me va subiendo esto de número y esto es el orden en el que lo voy ejecutando. Si pongo aquí un 12, por ejemplo, esto lo he ejecutado en el 8, esto es el 9. Si lo ejecuto esto otra vez, me va a poner aquí 10. O sea, está muy guay porque puedo ir ejecutando unos otros y se va guardando el out que tengo. Así que nada, voy a seguir explicando lo que son las lists, que es otro tipo de datos entre los muchos que hay en Python. Pero yo diría uno de los más importantes. ¿Qué es una list? Una lista es simplemente un paréntesis cuadradas y ya está. Y dentro de él puede haber números. Puede haber números, puede haber strings, puede haber cualquier tipo de variable que habéis visto aquí. Yo, por ejemplo, tengo aquí una list vacía, pero yo también puedo poner una list que tenga un 12 y esto no es un valor, esto no es un número, perdón, no es un int. Como veis, si pongo esto me va a poner que es un list, porque está dentro de una lista. Es una lista que solo tiene un elemento, pero sigue siendo una lista. Al igual que si yo tengo esto vacío. Tengo esto vacío, me va a poner list. También lo bueno de las listas es que puedo tener bastantes variables aquí metidas. Yo, por ejemplo, esto es una lista con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Y esto va a ser simplemente, pues eso, va a ser todavía, pues si pongo esto, una lista. Pero ¿qué pasa? Que Python es tan flexible que yo en vez de tener todo números, puedo meterle aquí un string, puedo añadir esto, puedo meterle un float, puedo meterle un boolean. Y esto todavía es una lista con diferentes variables de diferentes tipos, o sea, diferentes valores de diferentes tipos de datos. Tengo aquí un boolean, un int, un string, un int, un int, un int, un int, o sea, un float. Y también incluso, si queremos, puedo meter una lista como también un elemento de la lista. Con más elementos y más listas dentro de más listas. O sea, puedo hacer todo lo que me dé la gana con Python. Pero ¿qué va a pasar? Que esta lista que he metido aquí va a ser un elemento de la lista principal que tengo. Así que esto ya, pues eso ya os podéis imaginar todas las cosas que se pueden hacer con Python. Con listas sobre todo. También pues eso, ya sabréis que la lista pues eso puede estar vacía. Y también hay un valor en Python que se llama none, un nontype. ¿Qué es un nontype? Nontype es básicamente un valor que no tiene valor. Es como un dato vacío, un dato que no es nada. Y esto básicamente pues es como un placeholder, no sé cómo se dice en español, toma el lugar de algo que se va a definir después. Por ejemplo, imagínate que yo quiero tener una lista, quiero inicializar una lista, pues eso ya lo veremos después, más adelante, pero puedo tener una variable, puedo asignar la variable a none, por ejemplo, ¿no? Imagínate que a primero, a es igual a 12, yo lo ejecuto, y después, antes de hacer otra operación, quiero quitar el valor de a. Entonces, ¿qué pasa? Primero a es 12. Entonces, ahora, cuando ejecuto a, va a ser 12. Ahora digo, vale, a es none, porque quiero borrar el valor. Y ahora, ¿qué pasa? Que a no va a ser nada. Entonces eso también es útil. A es de tipo none. Entonces, pues eso, vamos a poner a type a para que veáis. Y ves, es un non-type. Non-type. Por cierto, ya os voy a dejar, si queréis... bueno, tampoco estamos haciendo mucho ahora. Os iba a decir que os puedo dejar el notebook en la descripción, pero vamos, si lo queréis me lo pedís y os lo paso con algunos ejemplos.
Vale, vamos a pasar ahora a las operaciones que podemos hacer con estos valores, que esto es una de las cosas más interesantes y ya nos empezamos a meter dentro del mundo de Python y de la programación. Es que tú con cada operación de estas puedes hacer, o sea, con cada tipo de datos puedes hacer una operación. Yo tengo ints, puedo sumar ints, puedo utilizar Python como una calculadora, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, que se hace con el asterisco, puedo dividir, que se hace, por ejemplo, con la barra esta. Por ejemplo, yo hago 6 entre 3 y me va a salir 2. Os preguntaréis, ¿por qué sale 2.0? Pues porque las divisiones en Python, si tú le pones solo una de estas, te lo va a ejecutar como si fuese, como si fuese un float. La división va a ser un float, porque tú, en vez de 2, si tienes aquí 4, te va a salir un float. Entonces, pues eso, simplemente lo convierte a float. ¿Pero qué puedes hacer? En vez de esto, utilizas doble división. ¿Y esto qué va a hacer? Te va a coger va a truncar los decimales. Simplemente va a ignorar los decimales que hay. No va ni redondear ni nada. Por ejemplo, si yo hago 9 entre 10, ¿no? Que en teoría es casi igual que 1. Pero si yo le pongo 9 y el doble, el 10, me va a salir que es 0. Simplemente va a ignorar el último decimal. Entonces, si queremos hacer cosas así, pues también podemos, ¿sabes? Está muy guay. Es muy útil. Y si no, pues claro, también podemos convertir, que también eso irá más adelante. Pero vamos, imaginaos que hacemos 6 entre 3 y nos da un valor. Y si queremos de verdad asegurarnos que sea un int, porque ahora mismo, como sabéis, esto es un float. Si queremos asegurarnos, pues podemos poner int y entre paréntesis esto. Y lo que va a hacer es convertirnos 6 entre 3 en un integer. Y ahora pues hacemos esto, type, y nos va a salir que es un int. Esto simplemente si queréis aseguraros de que os va a salir un int o lo que queráis. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Si yo intento hacer algo así... Uy... Claro, no vamos a saber exactamente, o sea, va a hacer exactamente lo mismo que si pusiésemos dos de estas. Así que bueno, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tener en cuenta. Vamos, también os he dicho que se puede multiplicar y también se puede elevar al cuadrado, que es básicamente como si le das a multiplicar dos veces. No estoy muy seguro si se puede... Bueno, sí, se puede en realidad elevar a todo tipo de valores que quieres. Entonces, pues está muy bien. Puedes aquí hacer todo tipo de cosas. También puedes hacer cosas como el módulo. Podemos verificar que un número es par, por ejemplo, haciendo módulo 2. Puedes sacar el módulo de todos estos valores con facilidad y tiene también algunas otras operaciones. También podemos utilizar librerías de matemáticas donde para hacer la raíz cuadrada y todo eso, pero vamos, eso más adelante. También pasando a los floats, ya sabéis que podemos hacer este tipo de operaciones también. Y con los strings también podemos hacer operaciones. Y diréis, ¿cómo que operaciones con strings? Pues básicamente, si pongo all más a, pues me va a simplemente poner esto antes, o sea, va simplemente a añadir esto al string de antes. Entonces es muy útil. Solo que esto va a dar espacio a muchos errores que tiene la gente al empezar con el Python. Y es que si yo tengo un número que está en forma de string y quiero sumarle a ese número, por ejemplo, un valor, me va a dar error porque estoy intentando sumar un int a un string primero. Si lo ejecuto me va a dar error. Pero entonces a lo mejor dices, vale, pues tengo que hacer que el número este sea un string, ¿no? Pero claro, no nos va a sumar 12 y 5, va a hacer lo de antes, va a poner el 5 detrás del 12. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber 125 en vez de 17. Entonces, este es un error que a veces pasa, a veces los datos te los da la gente en strings y simplemente tienes que, pues eso, convertirlos a ints o algo antes de hacer operaciones, porque si no, pues te van a salir cosas así. Y si esto lo haces en un programa un poco más importante, pues tampoco es muy gracioso. Así que nada, también pasando con las listas, también tenemos operaciones para hacer las listas. Tenemos una lista, imagínate, de valores del 1 al 9. ¿Y ahora qué pasa? Que yo quiero coger el primer valor. Pues
están ordenados por posiciones, por cierto. La lista está ordenada y está por... tiene orden esto y está... pues cada valor tiene una posición. El 1 tiene la posición número 0, porque el Python empieza desde el 0, al igual que muchos de los lenguajes de programación, y va pues hasta el último valor, que es el 8. Entonces esto se hace la lista, seguido de paréntesis de estos cuadrados, y le añadimos el 0 esto, y esto le estamos diciendo, vale, de esta lista, cógeme el valor que está en la posición 0, que ahora va a ser el 1. Si quiero coger la segunda posición, le pongo el 1. Si quiero coger la última, algo muy interesante de Python, puedo ponerle -1. Me va a coger el último. Si quiero coger el penúltimo, me va a coger -2. Pero también puedo coger grupos de valores. Esto está muy útil también. Imagínate que quiero coger los 3 primeros valores. Pues simplemente le digo, vale, veme de la dirección 0 y cógeme los 3 primeros valores. Cógeme el 0, el 1 y el 2, sin contar el 3. El valor 3, que el valor 3 sería el 4. Entonces me va a coger los 3 primeros valores. Si le pongo esto, me va a coger estos 3 primeros. También Python, si tienes aquí un 0, puedes quitarlo y va a hacer exactamente lo mismo. Veis que si le pongo el 0 aquí y si se lo quito, pues tampoco pasa nada. También puedo hacer esto al revés. Digo, cógeme pues los 3 últimos valores. Pues le pongo del -3, que en realidad es el 6. Le cojo... Uy, espera, el -3 no sé si está... Sí, -3, los 3 últimos valores. El 7, el 8 y el 9. Porque cuenta, el -3 es el 7. Pero si os acordáis, el primer valor que se le pone aquí sí que cuenta. El que no se cuenta es el último. El -0, que en realidad el -0 no existe. Pero vamos. Cógeme los 3 últimos valores. O también puedo cógeme del valor del cuarto valor a la cuarta posición. O sea, cógeme solo 2 valores, el 4 y el 5. Entonces, pues todas estas cosas lo puedes hacer. También podemos hacer, pues por ejemplo, imagínate que tenemos esta lista y hago, vale, sumo el valor 3 con el valor 0. También podemos hacer estas cosas. Pero vamos, ya más adelante cuando tengamos variables va a ser muy útil mirar un poco a ver qué hace esto. Así que nada, esto ha sido todo para hoy sobre los tipos de datos y sobre las operaciones. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis seguir aprendiendo Python. Yo creo que es una cosa muy importante y ahora mismo pues a lo mejor es un poco más aburrido lo básico, pero os aseguro que esto vais a aprender muy rápido y vais a saber, pues eso, experimentar y hacer vuestras cosas en casi nada de tiempo. Así que nada, muchas gracias para los que os habéis quedado hasta aquí, hasta el final y nada, nos vemos en la próxima.